Protestas en Perú. Una multitud de personas pertenecientes a comunidades campesinas recorrió las calles de Lima exigiendo al gobierno leyes que protejan a quienes trabajan la tierra en coincidencia con el primer año del mandato de Pedro Castillo. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con uniformados. Tenemos detalles desde Lima. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció una nueva subida en las tasas de interés, un 0.75%. La medida hace parte de su intento por aliviar la inflación y no descarta otro aumento para septiembre si la tendencia de los precios altos se mantiene. Tenemos reporte desde Nueva York. Hay avances en los diálogos entre organizaciones civiles y el gobierno panameño para poner fin a la huelga que ya completa más de 20 días. Sin embargo, el sector empresarial advirtió que no aceptaría un acuerdo alcanzado en la mesa de conversaciones en la que no se les incluyó. Tenemos informe desde Ciudad de Panamá. Hola y bienvenidos a las Noticias de América. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Perú. Campesinos de diversas regiones del país realizaron una marcha en Lima exigiendo al gobierno de Pedro Castillo, que este 28 de julio cumple un año en el cargo en medio de una compleja crisis política, aprobar la denominada segunda reforma agraria y leyes que protejan a las mujeres y los hombres que trabajan la tierra. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, estuvo en esta jornada. Son los campesinos de diferentes regiones de Perú quienes cumplen una jornada de lucha en Lima exigiendo al presidente Pedro Castillo y al Congreso la reactivación del agro, el 5% del presupuesto estatal, solucionar la escasez de fertilizantes, impulsar proyectos de riego y asesoría técnica. Al presidente Pedro Castillo le pedimos de que dentro de su propuesta de la economía, el 5% del PBI tiene que ir a los pobres, a los campesinos, indígenas, que garantizamos la soberanía alimentaria en nuestro país. No estamos pidiendo dádivas, estamos pidiendo el derecho como ser humano y ciudadano que somos. Los campesinos rechazan al Parlamento por convocar un pleno agrario sin tomarlos en cuenta. Exigen una reforma agraria que permita combatir la inseguridad alimentaria y promueva la protección de las mujeres y hombres que cultivan la tierra. Para decirle a nuestro presidente de la República que de una vez por todas pida cuestión de confianza y disuelva el Congreso y de inmediato también cumpla con los compromisos asumidos. Y los compromisos está la segunda reforma agraria. Al igual que en diferentes sectores del Perú, los campesinos esperan ver atendidas sus demandas en el mensaje que el presidente Pedro Castillo dentro de pocas horas dará en el Congreso. En medio de protestas sociales y con un 74% de desaprobación según últimas encuestas, Pedro Castillo este 28 de julio cumple un año como presidente de los peruanos. Pasamos a Estados Unidos. La Reserva Federal volvió a aumentar las tasas de interés 75 puntos básicos, al igual que lo hizo el mes pasado. La medida se dio en medio de su intento por combatir la inflación. El presidente del Banco Central estadounidense no descartó que haya un nuevo aumento para el mes de septiembre si la tendencia de los precios altos se mantiene. Desde Nueva York, corazón económico y financiero de Estados Unidos, nuestra corresponsal Mamen Sala nos reportaba previamente los detalles. Sí, la Reserva Federal se mantiene fiel en su estrategia de endurecer las condiciones monetarias en este país y frenar la inflación. De ahí esa subida de los tipos de interés de 0,75 puntos, una subida agresiva que no casa para nada con la política que hemos visto de la Fed en las 3 últimas décadas, en las que esos aumentos o subidas eran tan solo de un 0,25%, conduciendo la economía a un ritmo mucho más lento. Es la cuarta subida en lo que va de año, la segunda consecutiva, algo histórico, lo que hace dar una idea, lo que da una idea de lo decididos que están a frenar esta inflación. ¿Esto qué significa? Significa que los préstamos para coches, para vivienda, para tarjetas de crédito van a ser mucho más caros. Esto hará que los consumidores pues gasten menos y esto se espera que frene la inflación. Justo después de la reunión del Comité de la Reserva Federal, en un comunicado han anunciado que están dispuestos, que el objetivo es que esa inflación se reduzca hasta un 2%, están dispuestos a seguir subiendo los tipos de interés. Recordemos que ahora mismo la inflación aquí en Estados Unidos está en un 8,6%. Y en Panamá continúa el diálogo entre representantes del gobierno y organizaciones sociales destinados a poner fin a las protestas que ya se han extendido durante más de 20 días. Hasta ahora se han logrado avances en las conversaciones y los bloqueos se han reducido en gran medida. Para ampliar esa noticia vamos hasta Ciudad de Panamá con nuestro corresponsal
Óscar Zulbarán. Óscar, cuéntenos cuáles son los nuevos acuerdos. La mesa de diálogo comenzó el pasado jueves, ya se ha avanzado en temas como el precio de los alimentos, se ha reducido en un 30% la canasta alimentaria, también se ha tratado el tema del combustible, la gasolina ha quedado fijada en $3.25 por galón y el tema de los medicamentos es algo que está en discusión. En total son 8 puntos que se van a tratar en esta mesa de diálogo. Por cierto, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió con representantes de la Iglesia Católica, quienes son los mediadores en estos encuentros. Se ha solicitado la participación del sector privado en estas reuniones. Por otro lado, en el país ya se han levantado los bloqueos que permanecían en la principal ruta que conecta a prácticamente todo el país y también al país con el resto de Centroamérica. Sin embargo, el gremio docente se ha mantenido con marchas en varias ciudades del país, marchas que se realizaron este miércoles y que están previstas que continúen el resto de la semana. Óscar Zulbarán, nuestro corresponsal en Panamá, gracias por este reporte. Cambiamos de tema. Sigue la visita del Papa Francisco en Canadá. El pontífice católico llegó a Quebec para reunirse con líderes políticos, entre ellos el primer ministro Justin Trudeau. Durante su discurso allí no se desvió del objetivo principal de su viaje, que es pedir perdón a las comunidades nativas por los abusos a las que fueron sometidas por parte de la Iglesia Católica entre los siglos XVIII y XIX. Pienso especialmente en las políticas de asimilación y desvinculación que incluían el sistema de escuelas residenciales y que dañaron a muchas familias indígenas, minusvalorando su lengua, su cultura, su visión del mundo, por lo que expreso vergüenza y dolor. Y junto con los obispos de este país, renuevo mi petición de perdón por el mal cometido que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Y en Colombia se han incrementado dramáticamente las cifras de violencia en los primeros 6 meses del año en curso. Así lo evidencia el informe presentado en Bogotá por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El documento indicó que el incremento se evidencia con los recientes ataques del grupo criminal Clan del Golfo, que está llevando a cabo un plan para asesinar policías. Más de 30 uniformados han perdido la vida como parte de la violencia. Esto tiene lugar a solo días de la toma de posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Informe de Luis Muñoz. Las consecuencias humanitarias y la violencia se intensifican de manera preocupante en Colombia. Es la última alerta del Comité Internacional de la Cruz Roja, tras un balance de los primeros 6 meses de 2022. Destaca el aumento de un 43% de las víctimas de artefactos explosivos, el desplazamiento de 70.000 personas y el confinamiento de otras 19.000. Esos indicadores de consecuencias humanitarias muestran la difícil realidad que enfrentan muchas comunidades en diversos territorios del país. Aún así, no logran reflejar de manera completa el temor, la zozobra, la desesperanza que producen los conflictos armados y la violencia en Colombia. En la mira de la actualidad, el plan Pistola del Clan del Golfo, también autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este grupo armado ilegal habría matado a más de 30 policías en 2022. La última ha sido la semana más violenta para los uniformados en 5 años. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, envió un mensaje a los colombianos. Le pido a todos mis compatriotas, como policía, que rodeen a su Policía Nacional. Se movilicen en las redes sociales, en las calles, apoyando a los policías de Colombia. El Clan del Golfo busca mostrarse fuerte tras la extradición este año de su líder alias Otoniel. Y también, igual que otros grupos, se erigen como una estructura unificada de cara a una negociación con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ha prometido la búsqueda de la paz total. Me llamo Gustavo Petro. Hasta aquí es informativo. Gracias por acompañarnos.